ustedes, en su capacidad de crear algo nuevo. Bueno, primero quiero darles la bienvenida a mi examen de grado. Este es mi examen de grado y les voy a decir por qué es mi examen de grado. Porque hace 4 años tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y a mi profesión para meterme en algo que no sabía que iba a venir. Durante 4 años he hecho un montón de cosas. En abril de este año yo supuse de que había hecho lo suficiente como para poder contar una linda historia. Entonces lo que hice fue, me aventuré a contratar este espacio para contar la historia de mi vida. Supuse que había hecho suficiente y podía ser interesante. Contraté todo esto, contraté incluso a un equipo de producción, porque me gusta hacer las cosas un poco a lo grande, y vinieron 9 personas. Tienes que arriesgarte para seguir creciendo. Si no, te quedas en tu casa y no vas a tener vivencias, no vas a tener alegrías, no vas a tener pasiones. Se te va a ir la vida en miedos. Era como un ensayo, porque realmente yo no sabía, yo no estaba seguro si lo que quería era dar a conocer mi historia, porque es un poco complicado dar a conocer tu historia, además no sabes con qué te vas a enfrentar. Bueno, después de eso volví a hacer otro intento. Otra vez 9 personas. Bueno, dije, algo está mal acá, iré donde me conocen todos, que es en La Paz. Hice un poco más de marketing en el Teatro Nuna y vinieron 93 personas. El camino a Santiago te enseña que no necesitas mucho para caminar y tampoco necesitas mucho para vivir. No necesitas llenarte de bienes, preocupaciones, cargas, culpas, todo lo que ustedes quieran. No necesitan eso. Pueden caminar y vivir más ligero, con lo mínimo. Y mientras menos peso tengas encima, caminarás mejor y vivirás mejor. Yo seguí insistiendo de que era mi historia que debería ser contada. Entonces, ¿qué ha pasado? Había algo que me estaba incomodando. En julio de este año tuve COVID y me tuve que encerrar en mi cuarto. Y ahí estaba con eso de qué voy a hacer ahora con mi vida, porque ya van a ver ustedes, mis ciclos son de 5 años, y hace 5 años que estaba escribiendo, ya me estaba aburriendo de escribir. Entonces, ahí encerrado en mi cuarto, lo que hice fue transcribir todita mi presentación de La Paz, y mientras transcribía pensaba, ¿dónde está lo que está mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? De ahí entre sueños, no sé si ustedes se dan cuenta de que cuando las mejores ideas se les ocurren cuando están por despertarse, cuando su inconsciente todavía está funcionando, pero su consciente puede agarrar ideas. Y en ese momento pensé, lo que está pasando es el servicio a la comunidad. ¿Cómo puedo yo ser útil a la comunidad? Eso era el clic que faltaba. Y dije, bueno, si es que quiero hacer una prueba de que esto es real, tengo que ponerme a prueba. Acá lo que quiero es demostrarme 3 cosas. Uno es, ¿qué tan fuerte es mi intención de hacer el bien? Eso lo tengo que sentir yo. No es una cosa mental, es una cosa que viene de adentro. ¿Qué tanto yo quiero hacer el bien hacia la comunidad? La otra es, ¿qué tan bueno soy comunicándome emocionalmente con el público? Porque las cosas llegan al público no por la cabeza, llegan por el corazón. Y ahí lo que quiero ver es qué tanto yo puedo comunicar desde mi corazón hacia ustedes. No lo sé todavía porque nunca he hecho ese intento de conectarme. Y la otra es, obviamente, qué tan eficientemente lo hago en tiempo y en materia. Si lo puedo hacer en 1 hora y lo puedo hacer con un material ordenado. Entonces, ustedes ahora son jurado. Al final voy a saber si es que los aplausos que reciba son aplausos de bien, ¿lo puedes hacer? No, te falta un poco, todavía no lo sé. Entonces, aquí va mi presentación.
Esta presentación se llama Los retos de la vida. ¿Cuál es el primer reto que he aprendido? El primer reto que he aprendido es este que les acabo de decir. El primer reto es encontrar la manera en que tu vida tenga un impacto más allá de tu espacio físico y más allá de tu tiempo, que eso es lo que se llama el legado. Es lo que yo estoy tratando de hacer, de que mi vida se extienda más allá del tiempo que yo viva. Yo puedo vivir 80, 90 años por ahí, pero yo quiero que lo que yo produzca sea un poco un aporte un poquito más allá de lo que he podido hacer durante mi vida. Y también de que las ideas que produzca vivan un poco más. Entonces ese es el primer reto que les quiero dar a todos ustedes. Piensen cuál va a ser el legado que ustedes van a dejar en el futuro. Y esto es no solamente para la gente mayor, porque cuando piensas en legado es gente mayor, pero es también para los jóvenes que se están proyectando y que si se proyectan con una ilusión de hacer algo en el futuro, pueden también pensar en que van a vivir más allá de sus propios esfuerzos. Ese es el primer reto que les quiero dar a ustedes. Vivan más allá de su tiempo y de su espacio físico. El segundo reto está conectado al primero. Cuando tú estás pensando que puedes dar más allá de tu vida y de tu tiempo, estás pensando en dar. Y acá me viene el recuerdo de una entrevista que hice a un señor en La Paz, era un ejecutivo de una empresa. Ese señor me recibió súper bien, me hizo sentir muy cómodo, a pesar que veía que su escritorio estaba lleno de papeles. Me dijo, ¿en qué te puedo servir? Y yo le dije, bueno, quiero esto, y hicimos la entrevista. Y algo que yo pregunto siempre es, ¿qué es la felicidad para usted? Y él me dijo, la felicidad es dar. Y si es cierto lo que te digo, que la felicidad es dar, entonces yo he sido feliz toda mi vida. Y se notaba, este era un señor que se daba. Eso es felicidad. Un amigo mío, que es compañero de curso, el Wolfgang Keller, tal vez ustedes han oído hablar de él, una vez que le hice la entrevista le comenté sobre esto. Y él me dijo, es cierto, se lo puede resumir en que tú eres lo que das. Tú eres lo que das. Entonces, el segundo reto que les doy a ustedes es ese. Den, porque ahí está la felicidad. La felicidad no está en recibir lo más que puedan, porque nunca va a ser suficiente. Pero si ustedes dan, van a ser más, se van a expandir, y de eso se trata, que se expandan. Ahora voy a darles un pequeño pantallazo de quién soy yo, quién es este personaje que está hablando frente a ustedes, porque hay muchos de ustedes que no me conocen. Voy a hacerlo así súper rápido, porque ya me cansé de hablar de mí en las otras conferencias, entonces lo voy a hacer súper rápido. Mi padre nació en Sucre, conocí a mi madre, que es de Santa Cruz, se casaron y tuvieron 4 hijos, yo soy el menor. Okay, yo ahora tengo 56 años, quiere decir que mis hermanos son de 60 por ahí. Mi infancia fue una infancia feliz, una adolescencia normal. Obviamente hay N anécdotas, pero no son relevantes para esta charla. Tuve 2 colegios, estuve en 3 cursos, por vago básicamente, porque adolescencia normal, ¿ok? Y tengo una lindísima relación con todos mis compañeros de curso. Estudié en una universidad en los Estados Unidos, en New Hampshire. Estudié administración de empresas, hice eso los estudios en 3 años en vez de 4. Me quería ir de esa universidad porque no era feliz, después les cuento por qué. Volví a Bolivia y después saqué una beca para hacer una maestría, un MBA en Boston. Después de eso regresé, me casé, tuve 3 hijos, los cuales ya son graduados. Hay uno que todavía está en colegio, en la universidad. Y bueno, ese es un pantallazo rápido. He trabajado en 4 empresas, en 26 años de vida laboral, más o menos 7 años por empresa, lo cual es un buen promedio. Estuve en recursos humanos en el Banco Visa, estuve como gerente de finanzas en la FP Previsión, aquí está Ronnie, que era el contador, un excelente colega. Estuve en una empresa petrolera con Miguel Alba, que ahí está, que era el contador también. Y estuve en Magri Turismo, que era la empresa de la familia, básicamente armando rompecabezas. Como ejecutivo hice todo lo que normalmente hace
hace un ejecutivo? Contratar gente, despedir gente, formar equipos de trabajo, cumplir proyectos. Lo que yo tengo es un entrenamiento para ejecutar. Y ese entrenamiento lo he utilizado para hacer lo que hago. He hecho actividades como para el bien de la comunidad, he sido director en diferentes cámaras, he sido presidente de mi condominio, he sido delegado de los 3 cursos de mis hijos en el colegio. He hecho actividades artísticas, he bailado en la Diablada de Oruro por 3 años, he bailado caporales por 3 años, he bailado en Corsa en Cochabamba, he hecho el Gran Poder en La Paz, he bailado en las precarnavaleras con la comparsa Fandangos, y tengo un amigo comparsero que es Sergio Balcut, que está aquí con nosotros. No sé cuánta gente hay que haya bailado en una diablada y haya formado parte de una fraternidad en Santa Cruz y haya saltado con la reina. Pero bueno, esa es parte de mi historia. He cantado en la Ópera de la Traviata, acá, en la Casa de Cultura, y también en el Teatro Municipal en La Paz. Me sé toda la ópera, es súper linda. He estado también en el coro de la Orquesta Filarmónica, acá. No pude cantar Carmina Burana, es mi sueño. Y otro de mis sueños es cantar el Mesías de Händel. Pero bueno, es otra de las cosas que hago. Bueno, y aquí empieza lo interesante. A los 50 años se me ocurrió ir al Camino de Santiago de Compostela. Yo fui allá por curiosidad. Hice el primer viaje como turista, comí jamón, jamón serrano, el vino albariño, tomé mis selfies, todo. Volví acá a Bolivia y era como si me hubiera ido a Punta Cana, o sea, no había pasado nada. Entonces lo que hice fue organizar un segundo viaje, esta vez llevando turistas. Y empecé a caminar. Y no hay cosa más buena para escucharse a sí mismo que caminar solo. Y caminar por kilómetros y kilómetros y kilómetros cuando no tienes con quién hablar, no tienes tiempos para llegar, no tienes nada, simplemente estás caminando y pensando y pensando. Han sido 6 días de caminata. Cuando volví a Santa Cruz hice un reporte del viaje porque supuestamente había viajado por la empresa. Ese reporte de viaje se convirtió en una crónica. Y a medida que escribía esa crónica, me internaba en lo que había vivido. Por suerte había grabado muchas cosas en mi celular, porque varios de los pensamientos eran entre vino y vino y no me había acordado siquiera que los había dicho, no, que los había pensado. Entonces pude armar toda la historia, pero me metí cada vez más en esa historia. Y después hice una presentación, pues tiene que ser una presentación del viaje. Pero la presentación que hice, en vez de ser una presentación turística, fue una presentación de cómo yo me sentí en ese viaje. Y claro, desde el punto de vista de presentación turística, pues no lo hice bien. Pero para mí era importante el expresar lo que había sentido en ese viaje, que era una apertura. Y esa apertura era una cosa extraña, porque a partir de ese viaje dejé de sentir las distancias entre que yo estoy acá y tú estás allá. Las historias que yo escuchaba de las personas que me contaban, las asumía como si fueran mías. Era muy extraño, eso no me había pasado antes. Entonces, cuando hice ese reporte de viaje que se convirtió en una crónica, me reuní con una amiga en un café de La Paz. Ella me contó su historia, la grabé. Cuando vine aquí a Santa Cruz, transcribí la historia y no sabía cómo contarla porque estaba empezando. Entonces la transcribí y la conté como si yo fuera ella, que era una pediatra cardióloga. Y algo raro me pasó ahí, que lo que ella contaba, y yo lo escribía, yo me internaba en lo que ella decía. Y cuando ella se enojaba, me contaba algo que se había enojado por un paciente, lo que sea, o se ponía triste por otro paciente, yo lo sentía igual. Después hice lo mismo con otras personas y con otras, y cada vez era lo mismo. Yo me metía en esas historias. Llegó un momento en que una de las historias, que es de la señora Vilma Conde Sánchez, que ustedes la deben conocer, que es de Fusindo, que me contó cómo ha sido el nacimiento de su hijo que tuvo síndrome de Down, que yo lo escribí
Y cuando esa historia se la quise mostrar a un amigo, no pude. Y hasta ahora me acuerdo y todavía me siento cómo ha sido el nacimiento de ese niño. Y me acuerdo. Y lo siento. No pude leer esa historia a mi amigo. O sea, empecé a leerlo y me tuve que alejar de la pantalla porque era demasiado fuerte. Algo que yo había escrito. Entonces se imaginarán que con todas esas emociones cada vez me iba alejando más de mi trabajo. Cada vez me iba ausentando más mentalmente. Empecé a incumplir plazos, a no responder emails, a hallar feo todo, no estaba a gusto. Y eso les ha debido pasar a ustedes con lugares donde han estado alguna vez, con relaciones. Cuando ya les empieza a fallar algo, ya todo les parece desagradable, todo les parece feo. Así estaba yo. Entonces llegó una crisis. Llegó una crisis que no sabía cómo resolverla. Hice algunos cálculos de las reservas que tenía, porque tenía obligaciones, todas las reservas prepandemia, por supuesto. Y un día de abril decidí renunciar. Y un día martes, en el auto, llegando a la oficina, empecé a llamar a todos. Estoy renunciando. Ha sido un día durísimo. No voy a entrar en detalles porque ha sido bien complicado, ha sido uno de los días más difíciles que he vivido. Pero era algo que tenía que hacer. Tenía que salir de ahí porque no estaba feliz. Bueno, y todavía encima de eso, estaba programando un tercer viaje al Camino de Compostela. ¿Y qué creen que hice? Me fui al tercer viaje. Dejé todito. Tanto así que cuando me fui ya no tenía trabajo. Entonces cuando llegué a Santiago era como que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sabía. Entonces en ese tercer viaje lo que hice fue, me entré a toditas las iglesias, a toditas las capillas para rezar, para tratar de encontrar una guía, tratar de encontrar sabiduría, porque realmente no sabía qué iba a pasar con mi vida. Estaba realmente perdido. Al regresar, obviamente tuve que enfrentar todas las consecuencias de una decisión como esa. Las consecuencias obviamente te traen problemas financieros, te traen problemas personales, te traen dudas, pero bueno, era mi decisión. Escribí ahora ya no era un reporte de viaje, porque ya no tenía a quien darle el reporte de viaje, sino escribí la crónica de ese tercer viaje. Esa crónica que está disponible en mi página web tarda como unos 60 minutos de lectura y cuento exactamente qué es lo que ha pasado. La consecuencia de ese viaje ha sido algo extraño. Lo que yo he sentido es que ese viaje me ha dado fe en mí mismo. Eso era un poco lo que yo quería, pero no sabía cómo expresarlo, porque no sabía cómo enfrentar mi vida. Y lo que me ha dado ese camino, ese viaje, ha sido fe, de que podía hacer lo que yo quisiera hacer, de que era capaz de hacerlo. Les digo, ese ha sido uno de los regalos más lindos que he recibido, porque además es muy sutil. ¿Cómo lo explicas? Bueno, de ahí fue que empecé a trabajar en todo lo que les comenté. Y ahora saltemos 4 años, ¿ok? Saltemos 4 años a cuando estaba ahí encerrado en mi cuarto, viendo mis presentaciones y pensando en qué es lo que yo había hecho o qué era lo que me faltaba para hacer ese clic que les decía. Entonces lo que hice ahí encerrado en mi cuarto, transcribí toda la presentación que hice en La Paz y la pasé a una narración escrita. Cuando estaba repasando mi niñez, porque estaba tratando de encontrar el significado de cada una de las etapas que he vivido, ¿ok? Yo tiendo mucho a pensar o a sobrepensar. Entonces, pues nada, estaba
pensando y sobrepensando. Entonces, cuando empecé a ver la parte de mi niñez, me acordé de una conversación que tuve con un chico que era de Valencia, me acuerdo que era de Valencia, se llamaba Lolo, que lo conocí en el camino a Santiago. Él me dijo algo que no sé, 4 o 5 años después se lo repito a ustedes. Me dijo: Marcos, nunca te olvides del niño que tú eras cuando tenías 10 años. Ese niño que tú eras cuando tenías 10 años era un niño feliz. Bueno, asumiendo obviamente que haya tenido una niñez feliz, que es el caso. Ese niño se reía libremente, jugaba libremente, hacía amistades con inocencia. Esa es tu esencia. No importa qué hagas en el futuro, esa es tu esencia. No te desvíes de eso, porque eso es lo que te va a dar tu alegría de vida. Entonces, eso es el tercer reto que les quiero dar a ustedes. ¿Ok? Ese reto es: conéctense con ese niño o esa niña que viven ustedes. Acuérdense de cuando eran chicos. Yo he tenido la fortuna de que tengo fotos de cuando era niño. Que hay mucha gente que no tiene fotos de cuando era niño. Pero yo he visto las fotos de cuando era niño. Yo era un niño feliz, corriendo, jugando con mi hermana, armando cosas con mi hermano Rodrigo, que es 8 años mayor que yo. Pero un niño feliz. Entonces eso me ha ayudado un poco a que yo pueda rescatar esa parte que es parte de tu propia esencia. Entonces ese es el reto que les quiero dar a ustedes. Conéctense con ese niño. Y de ahí pasó otra cosa más. Yo tengo una caja de recuerdos. Muchos de ustedes deben tener cajas de recuerdos que están tal vez en algún closet por ahí olvidado. Bajé esa caja de recuerdos porque me acordaba que tenía ahí algunas cosas que había escrito cuando estaba en la universidad. Y sí, encontré más, eran como pensamientos tipo diario de una época en la universidad que ha sido una época muy difícil para mí, porque era una época donde yo era muy tímido. Vivíamos en un campus universitario, ¿ok? Los que han estudiado, los que saben cómo son las universidades en los Estados Unidos, se deben dar perfectamente cuenta. Tienes a los dorms y tienes a los edificios donde están las aulas. En los dorms yo buscaba a la hora del almuerzo buscaba la única mesa que estaba vacía. ¿Por qué? Porque no quería hablar con nadie. Y si alguien se acercaba, yo bajaba la mirada, no hablaba. Me decían hola, lo que sea, yo decía yes. Yes, y esperaba que el yes les satisfacía y los alejara. Tenía algunos amigos latinos, pero ellos, hace poco me contacté con uno de ellos y me dijo: sí, tú eres bien raro en la universidad, nunca hablabas. Pero lo que he visto en esos escritos es que evidentemente no hablaba, pero escribía bien bonito. Eso me ha sorprendido, realmente escribía bonito. Hay una parte que tengo, que son varias hojas escritas en forma igual, quiere decir que son de la misma sesión, digamos. Esa sesión ha sido en el Thanksgiving, en el Día de Acción de Gracias. Cuando toda la universidad todos los chicos de la universidad se fueron a sus casas, yo me quedé solito en el edificio, en el campus en realidad, no había nadie. En New Hampshire, todo frío, todo con hielo, todo era helado. La cafetería abría de 4 a 6 y esa era todo mi interacción con el mundo. Ahí escribí. No tenía televisión, no tenía radio, no tenía nada. Era un silencio, era más o menos como The Shining, como en la película de The Shining, El Resplandor. Era ese ambiente donde no había nadie en todo el campus, era un campus fantasma. Yo estaba ahí solito con mis pensamientos. Y ahí escribí algo que lo rescaté y les voy a decir de qué se trata. Escribí sobre la luz. Lo que escribí era esto: que todos nacemos con una luz brillante, pero esa luz brillante con el tiempo se va apagando porque se va enterrando en las cosas que te dicen los demás que eres o que no eres, en experiencias que te tapan, en sentimientos malos, en esa luz brillante que tenías cuando eras niño, cuando eras bebé, se va como
haciendo cada vez más oscura, pero siempre está ahí. Y en algún momento esa luz otra vez sale. Lo que puse es esto: la nueva luz dará lugar al encuentro de nuevos caminos, de nuevos descubrimientos. Saldrás del camino trazado por los demás. Tú mismo encontrarás tu propio camino. Eso yo lo escribí cuando tenía 21 años. Y ahora cuando estaba viendo cuando estaba en esta reflexión sobre mi vida, era como que el muchacho de 21 años le estaba hablando al más muchacho todavía de 56. 35 años después. Decía, este eres tú. Entonces aquí lo que les quiero dar es este reto. No se olviden de la fuerza de las ilusiones que tenían cuando eran jóvenes. No es de que si es que el joven que pensaba que el mundo iba a ser así o no iba a ser así, tenía razón o no. No se trata de eso. Se trata de que ustedes tenían ilusiones, de que las cosas podían ser de una manera, y lo creían con una fuerza. Ese es el reto que les quiero dar a ustedes. Recuperen esa fuerza de la ilusión, de que las cosas se pueden hacer. Ese es el mensaje que el muchacho de 21 años le dijo al Marcos de 56 años. Entonces, aquí ya se viene un quinto reto, que es una construcción de los anteriores tres, no del primero, sino de los anteriores tres, que es sobre la base de la alegría de vivir que te da ese niño de 10 años, sobre la base de la ilusión del futuro que te da el joven, y sobre la base de la felicidad de dar, que es un concepto que les he dado antes. Sobre estas bases, proyecten su futuro. ¿Ok? Les repito, proyecten su futuro en base a su alegría innata, proyecten su futuro en base a la fuerza de sus ilusiones y proyecten su futuro en base a la felicidad de dar. No importa la edad que tengan, no importa si tienen 20 años, 30, 50, 60, no importa. En mi caso, mi vida la he partido en tres partes. ¿Ok? Yo me casé a los 28 años. Eso quiere decir de que si esto lo tomo como una tercera parte, la edad que tengo ahora, 56 años, es el término de mi segunda tercera parte. Lo que ahora me toca son 28 años más, desde mis 56 años hasta mis 84 años. La cantidad de cosas que quiero hacer es enorme. Y 28 años puede parecer poco o puede parecer mucho, depende. Depende de la cantidad de cosas que quieres hacer, porque hay algunas cosas que toman más tiempo que otras. No les digo cuáles son, porque algunas cosas son demasiado raras, pero conociéndome tal vez las cumple. Entonces, eso es, proyectar el futuro. Ahora, de nada te sirve tener un futuro si es que no tienes la capacidad de ejecución. Y eso es lo que yo he aprendido como ejecutivo. Ejecutar. Ejecutar quiere decir tener un plan y cumplirlo. Y cumplirlo contra presiones, como te pasa en las empresas. ¿Ok? Entonces lo que les voy a dar ahora son algunos retos sobre cómo poder ejecutar ese plan. ¿Ok? El primero, aprende a tomar riesgos. En mi vida laboral, yo lo que he hecho ha sido cambiar de trabajo cada 5 años. ¿Por qué? Porque me aburría, ya quería el siguiente paso. Los riesgos que he tomado en hacer actividades artísticas también enormes. Tengo N anécdotas en la Diablada. En el primer año estuve 4 horas con una careta, con esponjas pegadas con clefa, y tuve que estar 4 horas volando en clefa en la Diablada. Después
Eso ha sido raro. Después, cuando estaba en los caporales, en el curso de cursos de Cochabamba, una vez cayó una lluvia fuertísima, se inundó todito Cochabamba. Mi grupo abandonó, pero yo quería seguir bailando. ¿Y qué es lo que hice? Me colé a 3 diferentes grupos y pasé 3 veces ha sido de locos, porque la primera vez pasé con un grupo de la cervecería, de la CBN, que estaban vestidos de dorado y estaba vestido de azul, pero pasé detrás de ellos. Después volví por atrás y pasé junto con uno que bailaba morenada. Y el último grupo fue con una cuyabada, de esos que van así. Y yo también bailando, eso sí se enojaron conmigo, porque dice que yo no, nada que ver, ¿no? Cuando entré al coro de la Filarmónica, yo estaba acostumbrado a partituras fáciles. Y de repente me encuentro con unas partituras con puras negritas, subidas y bajadas, y a mi lado había un tipo que medía, no sé, 1,90, peludo, con una barba así de grande y con un vozarrón que era 2 veces más grande que yo y que sabía todo así de corrido. Y dije, ¿dónde mierda me he metido? No, yo no sé nada de esto. Pero funcionó. Después he cantado ahí. Lo que les quiero decir es que hay riesgos, pero tienen que seguir adelante y tomar esos riesgos. La gente por conocer. Hay personas que no les gusta conocer gente nueva porque les da miedo, porque no saben qué van a hacer. A mí me encanta conocer gente nueva. Lo único es que hay que tener cuidado con los que tienen malas vibras. Aquí tengo colegas que son terapeutas. En algún lado, en un momento yo soy también terapeuta, tenía mi gabinete de reflexología, entre las otras cosas que he hecho. Hay gente que tiene mala vibra, que les das la mano y de repente sientes todito el frío de ese apretón de manos y no sabes cómo sacarte ese frío. Te lavas y sigues sintiendo el frío. Hay esa gente. Pero en general la gente es buena. En general la gente lo único que quiere hacer es sobrevivir de la mejor manera posible. Conocer a toda esa gente es fantástico. Yo he conocido a gente maravillosa. Una de esas personas maravillosas, y le dije a esa persona maravillosa que está aquí, que les voy a contar cómo ha sido. Les comentaba de que yo tenía un gabinete de reflexología y mis colegas de trabajo eran gente que hacía reiki, que hacían constelaciones familiares, yoga, todo ese ambiente. Y los invité a mi casa siempre hago eso. Invito gente de diferentes grupos. Y me siento al lado de esta señora y ella me dice, ¿y tú tienes un perro? Y ese perro es feliz, ¿ah? Y le digo, ¿y cómo tú sabes que es feliz? Y porque yo sé de perros. Con su acento argentino muy, muy lindo, me dice, yo sé de perros. Y digo, ¿y cuántos perros tienes? 6. Bueno, 6 perros. ¿Y tienes otros animales? Y sí, algunos gatos. ¿Y cuántos gatos tienes? Sí, 46. ¿Qué? ¿Cómo que tienes 46 gatos? Sí, los rescato porque me dan pena. No, tengo que ir a tu casa a ver de qué se trata la historia, ¿no? Entonces, fui a su casa, obviamente no conté. La próxima vez que vaya a su casa no voy a hablar nada porque los gatos se espantan con la voz de los hombres. Escuchan voz de hombre y ¡fum! Rajan. No, con las voces de las mujeres no. Por alguna razón con las mujeres se quedan. Pero cuando fui a visitarla a Lilian, no había ningún gato. Ella me dice, están por allá, y solamente veía los triangulitos de las orejas, ¿no? Y Lilian, que es Lilian, la dama de los 48 gatos, es lo que está acá. Es una persona impresionantemente admirable, porque además de esa conexión que tienen con los animales, ella es psicóloga, hace trabajo de apoyo a los internos de Palmasola, además tiene un programa de radio. Es tan ocupada que no sé cómo te has hecho campo para venir. Gracias Lilian por venir. Es gente como ella, maravillosa, que vas conociendo. ¿Por qué? Porque estás tomando riesgos, ¿no? El 7º reto es usar tus energías sabiamente para no perderte. Y por usar las energías, ¿qué quiero decir? Algo que realmente nos consume mucha energía son las peleas, son las malas, los malos humores, cuando hay algo que encuentras que no está bien,
reniegas contra eso, eso te gasta energía, actividades a ver, lo que pasa es que yo estoy muy centrado en que hay objetivos que cumplir. Yo tengo una debilidad que es de los hombres, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Es absolutamente imposible. Yo no sé cómo estoy caminando y hablándoles ahora, por ejemplo. Pero digamos, yo estoy muy centrado en que mi objetivo es algo que está por allá y no me puedo desviar de ese objetivo. Y eso a veces se lo puede tomar como que estoy ausente de todo lo demás. Y es cierto, estoy ausente de todo lo demás porque estoy pensando en ese objetivo. ¿Dónde yo creo que pueden haber desviaciones de las energías? Es cuando te excedes, por ejemplo, en las reuniones sociales. Tienes reuniones sociales acá, amigas por todo lado, y terminas, primero, gastando tiempo en la noche, segundo, con tu estómago mal, porque vas de comida en comida, tomas alcohol, o sea, llegas al día siguiente a tu casa, o sea, te levantas al día siguiente de tu casa, en tu cama y estás pues mal, y eso si lo haces día tras día, te va a consumir energías. Entonces lo que yo les quiero decir es de que no se excedan en los hábitos. Ese es uno de los hábitos. Otro de los hábitos, por ejemplo, es cuando consumes alcohol. Te matan, y mientras más viejo eres, peor, no te recuperas. Cuando eres joven, al día siguiente juegas un partido de fútbol. A la edad que tengo, a algunos amigos les cuesta un día o 2 días volver a pensar. También demasiado Netflix, esas maratones de Netflix, hermosísimas. Pero ¿cuántas cosas puedes hacer si no ves Netflix? Si es que estás pensando en ejecutar, estás pensando en generar algo, ¿no? Y para los chicos también, obviamente, los videojuegos. No demasiados videojuegos, obviamente, te matan. El octavo reto, paciencia. Paciencia porque las cosas no salen de un día al otro. A mí me ha tomado 4 años hallarle la vuelta a esta vaina hasta encontrar algo que parece que es sostenible, que es hacer conferencias. Porque les digo, de escritor, los escritores son pues yescas, no ganan. Es un trabajo enorme que haces, de días de trabajo y no ganas. Tú, cuando finalmente te pagan y tú lo divides entre el número de horas de trabajo, pues es realmente mínimo. Ahora yo tengo un trabajo que ya me comprometí a hacerlo y lo voy a hacer obviamente con mucho cariño, como siempre hago todas las cosas, pero eso yo creo que va a ser el último trabajo. Y lo que voy a hacer de ahora en adelante es hacer estas conferencias. Y parece que hacer conferencias me va a dar la forma de pagar todas las deudas que he acumulado en todo este tiempo. Porque, como les dije, he hecho proyecciones y todas las proyecciones eran pre-COVID, ¿no? Entonces, parece que esta es la manera en que puedo sacar eso adelante. Y obviamente, como todo lo que yo hago, soy súper persistente. Vuelvo a todo el mundo loco porque quiero terminar de hacer lo que he empezado. Mis hermanos en mi oficina ya me dicen, ya Marcos, deja de joder, porque ya mucho. Pero insisto hasta sacar adelante todo lo que tengo que sacar. Entonces yo sé que si me meto en la cabeza de que voy a hacer estas conferencias, aunque no pase este examen de grado, aunque no lo pase, igualito voy a seguir insistiendo, porque esa es mi característica. Insisto. Entonces, tengan paciencia. Si las cosas no les salen, aguanten y sigan. Si no les entienden, aguanten y sigan. Si les falta plata, aguanten y sigan. En algún lado se va a presentar algo. Si te arriesgas y fallas, lo mismo, aguantas y sigas. Yo tenía un jefe en el Banco Visa y él me decía, Marcos, de las 10 decisiones que yo tomo, 8 son buenas, una más o menos y una es mala. Y eso va desde contratar gente hasta tomar decisiones de empresas. Entonces, eso es lo que te dice una persona exitosa. Y si nosotros estamos acá, es porque más o menos hemos tomado buenas decisiones en nuestras vidas. Si hubiéramos tomado una serie de malas decisiones, no estaríamos acá.
Entonces lo que les quiero decir es de que ese reto, tengan paciencia cuando las cosas no están saliendo bien, tengan paciencia cuando hay mucha presión para que abandones, para que dejes de hacer lo que quieres hacer. Cuando hay crisis es impresionante, se lo digo porque realmente lo he vivido. Cuando hay crisis siempre hay una oportunidad, solamente que hay que hallarle la vuelta. Cuando estás en una relación y sucede algo y hay una crisis, es una crisis evidentemente. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Hay algo que puedes cambiar? Depende de cada uno. Ahí viene el noveno reto. Es reconocerte a ti mismo como una persona con mucho potencial sin descubrir, que ni siquiera tú mismo sabes que tienes ese potencial. Hace 4 años, ni idea de que me hubiera imaginado de que estaría aquí hablando con ustedes. O sea, era ni remotamente. Pero hay ese potencial. Ese potencial está en cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Ese potencial está también en las personas que les rodean. Ese potencial lo tienen sus hermanos, lo tienen sus padres, lo tienen sus amigos. Y uno no piensa en que los padres también tienen potenciales, que están inexplorados y que por ahí los padres, por darles educación o lo que sea, han suprimido su capacidad de hacer más cosas por cumplir. Ayuden a todas las personas que están alrededor de ustedes a que desarrollen ese potencial, porque todos lo tenemos. El 10º reto, y es el más importante de todos, tengan fe en ustedes. Tengan fe en que todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. ¿Ok? Es súper importante. No estoy hablando de una fe religiosa, no estoy hablando de una fe católica, no estoy hablando de nada. Es una fe en ustedes, en su capacidad de procesar cosas, en su capacidad de crear algo nuevo. Esa fe, aliméntenla. ¿Ok? Es súper importante. Había una comunidad de sapos, ¿ok? Una comunidad de sapos que tenía por costumbre subir a una montaña que estaba por ahí. Nunca nadie alcanzaba la montaña. Y hicieron un festival, hicieron la subida a la montaña. Empezaron a subir la montaña y como pasaba todos los años, les decían, no, está muy difícil de subir, bájate, no vas a poder. Y entre ellos decían, no, está muy difícil, abandonaremos. Y poco a poco los sapos iban abandonando. Pero había uno que era un forastero, un sapo forastero, que seguía subiendo. Y llegó a lugares donde ninguno de los sapos de la comunidad llegaba. Y seguía subiendo, y seguía subiendo, y seguía subiendo hasta que llegó a la cima. Cuando se dio la vuelta, vio a que todos los sapos estaban vitoreándolo. Lo logró. ¿Sabe qué pasaba? Era sordo. No los escuchó. No tuvo por qué escucharlos porque él sabía que lo podía hacer. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Es tu potencial, tú puedes llegar hasta lo más alto con tus propias fuerzas. ¿Ok? Voy a terminar con un par de cosas más. La primera es, hace unos años cuando estaba en este ambiente de yoga y de temas que son energéticos, fui donde una amiga que le pedí que venga acá, pero no pudo venir. Y ella organizaba lo que se llamaba un curso de milagros. Yo fui allá y a su casa a comprar unos mats de yoga y empecé a hojear el libro y ahí decía algo sobre el amor. Y le hice una pregunta, un poco más para pincharle. Le dije, ¿cómo haces tú para dirigir el amor? Quería ver qué me respondía. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tu pregunta está mal hecha. El amor, el verdadero amor, no lo diriges. El verdadero amor lo irradias. Porque cuando tú diriges el amor, esperas que te lo dirijan de vuelta. Y a veces no te lo dirigen de vuelta y esa espera te duele. Pero cuando tú irradias amor, no esperas nada. Eres como una luz. Y todos tenemos
esa capacidad de ser luz. Y por último, agradezcan. El agradecer les da vibras altas. Agradezcan a quienes les han cuidado cuando eran niños. Agradezcan el tener salud. Agradezcan el tener salud no solamente física, sino salud emocional, salud espiritual. Después de rezar el Padre Nuestro, no es un rosario de quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Termina el Padre Nuestro y agradezcan por el día. ¿Ok? Y así, les agradezco a ustedes. Muchas gracias.